Los saludo, hermanos, a todos los amigos, a todas las personas de buena voluntad que nos van siguiendo para estas jornadas de ejercicios. Soy el Padre Camín y los acompaño en esta quinta jornada de Cuaresma, de ejercicios, correspondiente al quinto domingo de Cuaresma y de todo lo que ha implicado este aspecto. Nos han preguntado mucho en esta semana y quieren un poquito profundizar y a partir de allí comenzamos esta jornada sobre el sacramento de la reconciliación, que es un sacramento a veces que lo vemos de una manera tan superficial, que lo vemos de una manera tan pobre, y cuando tiene unos contenidos verdaderamente importantes y significativos. Y quisiera partir de un concepto muy enriquecedor. ¿Qué está sucediendo en el momento de esta celebración? ¿Qué está pasando? Aparentemente no vemos nada. Aparentemente vemos a un clérigo que hace las funciones de Cristo, el buen pastor, que va en busca de la oveja o que va en busca de la moneda perdida, o que acoge al hijo que ha regresado y que expresa el amor del Padre. Y una persona, un fiel, un cristiano, que quiere experimentar la reconciliación. Hay palabras, pero ¿qué contenidos hay detrás de esas palabras? Tal vez no hay gestos tan expresivos como vemos en otros sacramentos. El baño bautismal, por ejemplo, la unción en la frente en el sacramento de la confirmación, la unción del enfermo en el sacramento de la unción, el consentimiento de los esposos, la imposición de manos y la oración de ordenación en la ordenación del obispo, del presbítero, del diácono. ¿Qué vemos, pues, en este sacramento? Pues esta intención, esta necesidad del arrepentimiento y la certeza de la reconciliación. Pero insisto en que ¿qué tenemos que descubrir que está pasando y sucediendo? Es el Espíritu Santo el que está perdonando nuestros pecados. Es el Espíritu Santo el que está realizando esta acción. La fórmula es muy bella. La fórmula es muy expresiva y manifiesta esta acción de Dios. Y tenemos que tener conciencia de esta acción de Dios. Dios Padre misericordioso. Un título especialmente de Dios, el que se conmueve. Tener misericordia es estar junto con, es ponerse en el lugar del otro, es asumirlo. Por eso, una madre, cuánta misericordia tiene por su hijo cuando especialmente está necesitado, con hambre, o le duele algo, o alguna molestia, y lo acoge, y lo lleva a su seno, y lo cuida, y lo protege, y lo abraza, y lo arropa por si tiene frío, no sé, todas estas cuestiones. Que reconcilió al mundo. El punto de la reconciliación es el Padre,
con la muerte y resurrección de su Hijo, lo que el domingo pasado, en la jornada anterior, veíamos a propósito de Cristo levantado en el mástil de la cruz. Reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo. Ahí está el punto central. A esto le llamamos misterio pascual. Y lo más importante, envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Jesús resucitado, el mismo día de la resurrección, por la tarde, se presenta en el cenáculo donde están los discípulos reunidos. Por miedo a los judíos, la puerta está cerrada, las ventanas cerradas, todo. Pero Jesús se presenta, les da la paz a ustedes, sopla sobre ellos para simbolizar que tiene vida y que además es el mismo soplo que está dándoles que el Padre Celestial dio en el momento en que creó al hombre e insufló su espíritu, su aliento sobre Adán en la creación. En la Capilla Sixtina es preciosa esa imagen tan conocida. ¿Quién no la ha visto una vez en su vida? Sopla sobre ellos y les dice: reciban Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Ahí está la clave. Es el Espíritu Santo el que perdona. A quienes se los retengan, les quedarán sin perdonar. Envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Solamente es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que puede suscitar en nosotros perdón y paz. Tanto que se ha perdido la paz en el mundo y nos podemos preguntar ¿por qué? ¿Por qué nos falta Espíritu Santo? ¿Por qué no hay paz en la propia persona? ¿Por qué no hay paz en la familia? ¿Por qué no hay paz entre los vecinos? ¿Por qué no hay paz en los lugares de trabajo? ¿Por qué no hay paz entre las naciones, entre los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera? Porque nos falta el Espíritu Santo, es el único que puede darnos la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero lo dice Jesús en el contexto cuando en la cena pascual les dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar al Espíritu Paráclito, el Paráclito. Y esta palabra griega también tan hermosa, tan interesante, poco entendida, expresa muchísimo. El Paráclito es el que está junto a. Pero el Paráclito también es el abogado. El Paráclito es el que se preocupa por alguien. El Paráclito es el que escucha. El Paráclito es el que está asistiendo para que haya siempre algo de bueno, de verdad. Tenemos un abogado ante Dios de una manera grandiosa. A veces los cristianos tenemos un poco de ideas extrañas y erróneas. Pensamos que esa asistencia, ese ser paráclito del Espíritu Santo, lo suple la presencia de María y los santos. Y no es así. No puede, porque la familia trinitaria, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tienen una unicidad. Y cada quien tiene sus tareas, sus misiones. En cambio, María, pues no es diosa para empezar. María simple y llanamente es la madre de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Es madre de Dios en cuanto Cristo es verdadero Dios. Así lo definió en el 331 el Concilio de Éfeso. Pero no puede suplir esta tarea. Ella intercede, ruega por nosotros.
Y en Cuaresma debemos de subrayar los pecadores, los que somos pecadores. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora, en este momento y en la hora de nuestra muerte. Porque en algún momento nos vamos a encontrar con ello. Pero es la que intercede, ayuda, ahí está, etc. ¿Y los santos para qué son? Para que rueguen a Dios por nosotros. Los santos no pueden hacer milagros. Los milagros los hace Dios. Porque se lo suplica un santo, se lo pide un santo por la intercesión de. Y por eso en la letanía de los santos es muy claro la respuesta que nosotros como comunidad cristiana hacemos. Ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Santiago, apóstol, ruega por nosotros, etc. Todos los santos y santas de Dios rueguen por nosotros. Ahí es plural, cambia en plural, porque estamos invocando a todos. Entonces, esa es la tarea del santo. Pero la tarea del Espíritu Santo es mucho más profunda. Por eso también necesitamos encontrarnos más con el Espíritu Santo. Es la fuente de perdón, o sea, Dios Padre, aquí lo dice bien claro, misericordioso. Él dice, yo voy a reconciliar al mundo por medio de la muerte y resurrección de mi Hijo. Pero envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda, o sea, hay una petición, por el ministerio, o sea, por la tarea que hace la iglesia, porque esto fue confiado a la iglesia. Y por eso a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, los obispos, y a los colaboradores de los obispos, nosotros los presbíteros. Por el ministerio de la iglesia, el perdón y la paz. Porque la iglesia además, como jerarquía, realiza esta acción, pero la iglesia como comunidad, ¿qué hace? También ora por los pecadores. Siempre estamos pidiendo por todos los pecadores. Entonces, el perdón y la paz se obtiene por el ministerio de la iglesia, no solo de la jerarquía, sino también de todos los demás miembros. Por eso oramos por todos los hermanos pecadores, especialmente en Cuaresma. Pero lo hacemos también en las intenciones concretas de siempre de la celebración de la Eucaristía y de en otros momentos. Perdón y paz. Y aquí está la clave tan sencilla. Y yo te absuelvo, porque Dios me ha dado esa capacidad por el sacramento del orden, porque represento a Cristo. Y yo te absuelvo. Quito todo este pecado por la sangre de Cristo que lava, purifica, todo lo limpia, todo lo deja nuevo. Yo hago todo nuevo, libro del Apocalipsis. Te absuelvo de tus pecados. Pecado se entiende ruptura con Dios. Pecado se entiende destrucción. Pecado se entiende romper los caminos. Bueno, estos están absueltos. Y por supuesto la fórmula trinitaria. En el nombre, porque no puede haber otro nombre que no sea el nombre de Dios. Y por eso dice San Pablo, al nombre de Cristo, es el nombre que está sobre todo nombre. Y además para que al nombre de Cristo todos reconozcan que Jesús es el Señor. En el nombre del Padre es el misericordioso, del Hijo es el que padeció la muerte y resurrección, y del Espíritu Santo, el que fue enviado para el perdón de los pecados. ¿Cuánto tenemos que escuchar lo que se está diciendo? ¿Cuánto tenemos que reflexionar sobre todo esto? ¿Cuánto tenemos que valorar lo que está sucediendo? Y a esta palabra,
esta que ya le llamamos la absolución, tenemos entonces dos aspectos rituales. Ya de por sí es un rito, pero bueno, ahora sí, viene el gesto, porque la liturgia se construye por gestos. Yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una señal de la cruz. ¿Por qué una señal de la cruz? Porque esa señal de la cruz, de alguna forma, de alguna manera, implica este misterio pascual de Cristo, muerte y resurrección. Ya la jornada anterior veíamos como Cristo en la cruz ha muerto, pero también ha resucitado, está glorificado al mismo tiempo. Son como dos imágenes que se contraponen, como cuando en las antiguas cámaras fotográficas no corría el rollo, y entonces se mandaba a revelar y aparecían dos fotos, una sobrepuesta sobre otra. Pues estaba el paisaje ahí de Acapulco y en la otra estaba unos animalitos que iban y sobresalen, y entonces, bueno, se pusieron dos realidades ciertamente muy, muy interesantes. Y la otra expresión, y el penitente responde amén. O sea, no puede dejar de haber una respuesta. Amén. Lo creo, lo confirmo, lo entiendo, lo asumo, lo hago mío. Amén. Así es, así sucede, así se realiza. En fin, esta palabra hebrea que tiene tantas expresiones tan bellas, tan significativas en esta dinámica, ciertamente. Para llegar a esto, entonces, la Iglesia siempre ha descubierto que en la penitencia va a vivir una forma de realizar la reconciliación con Dios. El pecado es una ofensa hecha a Dios que rompe la amistad con Él. Esto tenemos siempre que tenerlo en cuenta. La penitencia busca, en último término, que amemos intensamente a Dios y nos entreguemos totalmente a Él. Y por eso forma parte del sacramento de la reconciliación. Pero también tenemos otras obras penitenciales, como es el ayuno, como es la oración, como es la abstinencia, como es los actos de caridad, vividos en este ámbito, en esta vivencia. Por eso el pecador, que por la gracia de Dios, no porque a mí se me ocurra, sino porque Dios me ha inspirado su gracia, emprende el camino de la penitencia, regresa al Padre que nos amó primero. Qué expresión tan importante que tenemos que pensar en este sentido. El discípulo de Cristo que, habiendo pecado y movido por el Espíritu Santo, no porque se le ocurra. Por eso si la abuelita dice, vete a confesar, pues a ver, vamos a ver de qué se trata. O a lo mejor el Espíritu Santo está utilizando a la abuelita para que él vea la necesidad y la necesidad de la reconciliación. Porque el lenguaje de Dios es muy amplio, pero en general tenemos que tener una vivencia de sentirnos movidos por el Espíritu Santo, que hace que nos acerquemos, pues, a la penitencia, que nos acerquemos a la reconciliación. Esta conversión íntima del corazón comprende la contrición por el pecado, el dolor de corazón y el propósito de una vida nueva, enmendarse. Y se expresa por medio de la confesión hecha
a la iglesia. No dice aquí al Padre, curiosamente, como se dice popularmente. No dice al Padre, a la iglesia. No me la están diciendo a mí, presbítero, o al obispo, porque somos los ministros ordinarios de este sacramento. Se lo están diciendo a la iglesia. Y por la debida satisfacción, o sea, por la penitencia que se le fue impuesta y la enmienda debida, Dios por su parte concede el perdón de los pecados por medio de la iglesia, la cual actúa por el ministerio de los obispos y los presbíteros. O sea, ejercemos el sacerdocio de Cristo, pues, en este ámbito, en esta dimensión. La contrición es el dolor del alma y detestar el pecado. Importantísima esta expresión. La confesión de las culpas se reconoce de sí mismo ante Dios el dolor de los pecados. O sea, no es nada más estar así como autoflagelándose, no. Es reconocer que bien, estas culpas me han llevado de alguna manera por el dolor que causa en mí a esta ruptura y que forma parte de este sacramento. La satisfacción, la penitencia, que nos lleva a cumplirla real y verdaderamente, obras que edifiquen. Y la absolución, por el que el pecador que manifiesta su auténtica conversión al ministro de la iglesia en la confesión, Dios le concede inmediatamente el perdón por medio del signo de la absolución. Y ya expliqué cómo se realiza este signo de la absolución con la acción del Espíritu Santo. No la vamos a ver nunca, pero debemos de tener mucha conciencia que es el Espíritu Santo el que está actuando. A veces ni idea se tiene de nada de esta perspectiva, de esta realidad. Con esto entonces valoramos, conocemos de una manera un poquito más profunda esta dimensión, esta riqueza que tiene el sacramento, que se va a presentar en las tres fórmulas: en la absolución individual, en la absolución en una celebración de la palabra de Dios con confesión y absolución individual, o en un sacramento celebrado en forma comunitaria con absolución comunitaria, debidas estas circunstancias. El fiel tiene el derecho de conocer todo esto, porque a veces muchos presbíteros abusan de esta, por así decirlo, falta de conocimiento de los fieles. Pues como no lo conocen, pues hacen lo que se les ocurre. Y no puede ser así. El fiel tiene derecho a que se hagan las acciones litúrgicas como están mandadas en el ritual, para que se cumpla su validez, para que se cumpla real y verdaderamente toda la consecuencia que esto implica. Porque si no, en lugar de enriquecernos, nos empobrecemos. O sea, de eso de que llegar y que decir Ave María y cuáles son tus pecados y vete, no puede ser. Han pasado 50 años de la reforma litúrgica y necesitamos seguirla profundizando y que entre en el corazón primero, tanto de los clérigos como de los fieles, en la mente de cómo hacerla, y que exijan los fieles que así se debe de hacer, que así se debe de realizar, para que tenga un mejor sentido este aspecto. Vamos a este domingo quinto, nuestra quinta jornada de Cuaresma,
Después de haber realizado esta introducción que siempre nos ayuda a ubicar el proceso histórico y actual de la Cuaresma, que son seguramente elementos muy interesantes por también lo que nos han ido comunicando a través de estos medios, en el cual se celebra el tercer escrutinio, muy interesante, esta idea siempre de los escrutinios, y por lo tanto la oración especial que la Iglesia hace por nosotros neocatecúmenos, aquellos que somos nuevamente invitados, llamados como discípulos de Cristo a vivir una experiencia de catecumenado y que lo estamos viviendo, realizando pues en este concepto. El misal romano tiene una rúbrica también muy interesante de que quiero decir una palabra sobre ella para que entendamos algunos aspectos. La costumbre de cubrir las cruces y las imágenes en la iglesia a partir de este domingo, o sea, este es el día que se debe de hacer, no cuando se le ocurra a doña Chonita, puede conservarse. En algunos lugares no se conserva, no es necesario, pero puede. Por eso la iglesia siempre exhorta, deja así, pues puede ser esto, puede conservarse a juicio de la conferencia del episcopado. O sea, lo que los obispos se pongan de acuerdo. Por todas estas concesiones, los obispos se deben de poner de acuerdo. Las cruces permanecerán cubiertas hasta después de la celebración de la Pasión del Señor el Viernes Santo. Termina la celebración y se descubren las cruces. Y las imágenes hasta el comienzo de la vigilia pascual, o sea, se descubren antes de la vigilia pascual. Esta es la rúbrica, esta es la indicación. No está estrictamente mandado a hacer. Puede hacerse. Costumbre. Ahora, ¿por qué? Eso es a veces lo más importante. Aquí nos dice lo que se hace, pero no nos dice por qué se hace. Y esa es la tarea de los liturgistas que tenemos que hacer. Explicar siempre todo el por qué. Porque si no, pues así no se puede. Como un niño pregunta, ¿y por qué tengo que hacer esto? Y si contestamos como doña Zoila, porque soy tu madre y lo tienes que hacer, pues ese no es un criterio de verdad, se los aseguro. Entonces el niño va a decir, pues no, es porque es mi madre, pues está bueno. Sí, no, hasta de vacila se usa ese concepto, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque soy tu madre y lo tienes que hacer. No, qué mamás tan autoritarias. Entonces no, se dialoga, esto lo tienes que hacer por esto. Porque te hace bien, porque es necesario, porque tienes que leer, porque tienes que aprender, porque tienes que estudiar, porque tienes que comer, porque tienes que lavarte, porque tienes que ser ordenado, etcétera, 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 etcétera. Todo se tiene que explicar. Bien, ¿por qué se utilizaba, sobre todo antes, esta práctica? Para centrar toda nuestra atención solamente en la persona de Cristo. Solamente en el misterio pascual de Cristo. Olvidarnos de los santos, de las imágenes de la Virgen María, no se les coloca por eso se les cubría con un velo, porque, que tampoco es velo de luto ni nada de eso como las abuelitas decían, ¿eh? No crean todo lo que decían las abuelitas. Mentira, en la iglesia nunca ha existido el luto, esos puros cuentos. La iglesia siempre es una iglesia pascual. El color que siempre la iglesia utilizó desde un principio era el color rojo, porque es el símbolo de la vida, el símbolo de la sangre. Entonces luego las abuelitas que no tienen nada que hacer, hay una aplicación por ahí, todaslasAbuelitasdelmundo.com, entonces ellas ponen ahí todo lo que se les ocurre y creen que ya es lo mejor del mundo. Entonces la liturgia siempre se celebró en color rojo. Por eso las exequias del Papa se celebran en rojo, por eso el Papa originalmente se vestía siempre de rojo. Fue hasta tiempos de Pío V, porque usaba un hábito blanco, porque era un dominico,
que se inventó que el Papa usara blanco, pero eso fue hasta el siglo XVI, o sea, por lo menos del siglo IV, V en adelante, el Papa se vistió siempre de rojo. La bandera de la Santa Sede siempre era rojo con blanco, después cambió a amarillo, en fin, todas estas cuestiones. Pero el color de la liturgia es el color rojo propiamente de la sangre de Cristo, del martirio, de la entrega, del amor, de la caridad, de todo eso. El blanco después se utilizó porque era el color común que se usaba, etc. Las abuelitas del mundo.com dicen que el color blanco del vestido de las novias, que no es más que el vestido bautismal que cada quien recibió, era que porque tenían que ser puras y todas esas cuestiones. Mentira. Una mujer, una señora puede presentarse al sacramento del matrimonio exactamente en la situación que quiera, porque es su vestidura bautismal. Como los presbíteros, los diáconos y los obispos nos presentamos a nuestra ordenación con la vestidura bautismal que ahora se llama alba, o sea, una vestidura que cubre todo nuestro cuerpo, que va del cuello a los talones, que va de las mangas, etc. Pero es la misma vestidura. Tampoco el roponcito ese igual de todas las abuelitas.com, olvídense de ese roponcito, ¿eh? Lo venden en la Lagunilla, aquí en la Ciudad de México, los que nos ven en otras partes, y no es lo más importante. Y luego se desviven por hacer eso y todo. O sea, cuando nos fijamos en lo menos importante y olvidamos lo esencial, ya no entendimos nada. Y cuidado con los comerciantes, porque los comerciantes inventan tantas cuestiones con tal de vender, que le inventan a uno esto y lo otro y necesidades, y hagan esto y compren lo otro y llevan lo otro. A mí me da mucha risa cuando llegan a un bautismo con un tilichón así de cosas que no se necesita ninguna para el bautismo. ¿Pero por qué? Porque lo compraron a los comerciantes. Lo único que necesita para ir alguien al bautismo es un cirio que se le va a entregar la luz de Cristo. Es lo único. Y su vestimenta blanca. Nada más, no necesita más. Ah, pero las abuelitas.com, los comerciantes que se unen, se juntó aquel día Herodes y Pilato y se quedaron de amigos, como dice la escritura, inventan tantas cuestiones. No, olvídense, vayamos pues a lo esencial. Entonces, no había color de lutos, mentira. Que se pone de color morado, no. Porque el color morado, ya lo expliqué desde la introducción, es el color de que no hay fiesta, no hay elementos festivos. Es el color del trabajo, como implica ahora el color de la mezclilla. Claro, la mezclilla ahora se usa hasta en grandes ceremonias de entregas de diplomas, en esto, del otro, todo ese mundo civil, pero que era un vil elemento para trabajar y que además aguantaba mucho. Pues eso es el color morado, un color de trabajo, de esfuerzo, etc. No tenemos fiestas, no tenemos nada. Entonces se centraba. Por eso que solamente se usaba en España y en algunos lugares el color negro para los difuntos por las exequias de Felipe II y que nos llegó aquí tanto a México y que tanto les gusta, tampoco es un color litúrgico y por eso en la reforma litúrgica fue de lo primero que se quitó. No se puede celebrar el misterio de Cristo, el misterio de la vida, de la resurrección, con color negro, es ilógico. Es el color culturalmente, color de muerte, de destrucción, etc. No se puede. Es algo que no va con la idea. Entonces no existe luto en la iglesia. Existe solo victoria. Cristo ha vencido a la muerte. Entonces, las imágenes cubiertas, sin colocarles flores, sin colocarles velas, cirios, lámparas, etc., sin iluminarlas, tampoco con luz eléctrica ni nada, entonces simbolizaba que el único en quien nos centramos es en la persona de Cristo Jesús. Entonces, allí está la riqueza de este aspecto ciertamente tan importante. Entonces, nuevamente, este ejercicio de centrarnos en Cristo.
Seguramente en nuestro contemplatorio personal, ahí está un velo morado, un crucifijo, la Sagrada Escritura, tal vez un poquito de trigo, no hay flores, no hay velas, no hay nada. Esas vendrán cuando estemos de fiesta. En este momento no estamos de fiesta. No hay fiesta en este momento, en esta circunstancia, en esta situación, pues. Y por eso, entonces, la rúbrica implica este aspecto. ¿Qué nos dice? ¿Cómo tenemos que vivir el espíritu de esta semana, de esta jornada de ejercicios y este quinto domingo? Le decimos a Dios que le pedimos, que le rogamos, que con su auxilio, nosotros, sus hijos, avancemos animosamente, con ánimo, con entusiasmo. Por eso la cuaresma no tiene que ver nada con lutos, ni nada de estas cuestiones, ni estar con la cabeza agachada, ni nada de eso. Los discípulos de Cristo no pueden vivir así. ¿Cómo me llama la atención esa situación que se da a veces en la celebración eucarística, cuando en este momento no se puede hacer en la pandemia porque pues las cutículas de la saliva, etcétera, pueden contaminar el pan eucarístico, el cuerpo y la sangre de Cristo? Pero cuando se presenta a la comunidad el cuerpo de Cristo fraccionado, roto, Cristo se rompió. Además, una de las acciones que Cristo hizo en la Eucaristía, partió el pan y lo dio. Bueno, lo presentamos y decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mucha gente se hinca, baja la cabeza, no lo quiere ver, se esconde, viejitas que se tapan así. ¿Qué es eso? Es ilógico. ¿Para qué les presento algo? Pues para que lo vean. Entonces, este es mi hijito, dice la señora, así muy feliz. Y el niño así todo espantado, porque están ahí todas sus señoras, las señoras amigas, y parece que se lo van a uno a comer. La señora, ¡ay, tan bonita, tan esto y lo otro! Pero en fin, que además fue lo que hizo Juan el Bautista. Por eso a Juan el Bautista se le señala siempre con el dedo levantado. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios. Por eso dice el dicho, ¿cuándo sucederá esto? Cuando Juan Bautista baja el dedo, pues jamás. Este es el Cordero de Dios, que va pasando, mírenlo ahí va este. Y fue tan impresionante que algunos de los discípulos de Juan que estaban con él se fueron siguiendo a Jesús. Ahí está el principio del Evangelio de Juan esto. Y van y lo siguen y Jesús voltea y ¿qué buscan? ¿Dónde vives? Ah, pues vengan y lo verán, y ahí empieza el diálogo. Entonces, ¿cómo voy a presentar a alguien? Porque es finalmente el Cordero de Dios, ya es Cristo la persona, y los demás no lo quieren ver. Hacemos acciones ilógicas. Hacemos acciones. Al contrario, a quien nos lo presenta lo queremos ver, o queremos, ay, qué bueno, qué gusto, etc. Ahorita nos vemos a la mitad con el cubrebocas, pero bueno, paciencia, ya pasará. O algo que se nos enseña. Entonces, ni modo que vayamos a un museo y diga, no quiero ver. A eso vamos a los museos. A ver, a contemplar, al contrario, lo más cerquita. Y por eso a veces tienen que poner en los museos, no tocar, a no ser que él sea el papalote, pero eso es otro. No tocar, porque hasta la gente quiere tocar. Porque aprendemos a través de los sentidos. No tampoco, porque si todo el mundo lo toca, pues al final se acaba. Como el pie de San Pedro en San Pedro de Roma, que de tanto sobarlo y besarlo y todo, pues ya se han desgastado muchas veces y se lo han tenido que cambiar. Y en Italia hay muchos lugares, crucifijos, etcétera, que de tanto sobar se han ido desgastando. Todo se desgasta. O sea, hasta las escaleras del metro se desgastan de tanto subir. El mármol ya está pandeado en muchas de esas. Entonces necesitamos
que avancemos animosamente, con un gran ánimo, que nos va a dar entonces el gran amor con el que tu Hijo Jesucristo salvó al mundo. Si no, entonces no estamos entendiendo nada. No estamos entendiendo de qué se trata. Que avancemos con el mismo grado de amor con que tu Hijo, por la salvación del mundo, que salvó al mundo, se entregó a la muerte. ¿A qué muerte nos tenemos que entregar nosotros? A la muerte de todo aquello que no nos conviene. Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir porque esto se nos tiene que quedar mucho. La Pascua para el pueblo judío fue pasar de la esclavitud a la libertad, cuando cruzaron el Mar Rojo. Para Cristo, la Pascua fue pasar de la muerte a la resurrección. Para el cristiano, la Pascua es pasar de una vida mediocre a una vida plena, a una vida total, a una vida que tiene todo su sentido y significado. Por eso la oración del día nos anima, nos conduce, nos alienta para vivir en esta perspectiva importante. Muy, muy, muy bella, muy significativa, ciertamente. Vamos al texto del Evangelio del día de hoy, que es otro texto de Juan hermosísimo, muy bello, y el tercer símbolo que Jesús va a utilizar. Ya vamos a recordar que en el tercer domingo se utilizó el símbolo del templo. En el cuarto, el símbolo de la serpiente levantada en el desierto. Vamos a ver qué nos depara ahora el quinto. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 20 al 33. Entre los que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él respondió: Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban allí presentes, oyeron aquella voz.
Unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué muerte habría de morir. Es un texto ciertamente interesantísimo. De alguna manera, los otros domingos, sobre todo el primero, el tercero de Cuaresma, está relacionada con la primera Pascua de Jesús en Jerusalén. Este está relacionado con la segunda Pascua de Jesús en Jerusalén. Y después, su pasión, muerte, descanso, resurrección, con la tercera Pascua de Jesús en Jerusalén. A Jerusalén no se llega como llegar a cualquier ciudad, pues llegaron aquí a la Ciudad de México. No. A Jerusalén se sube. Existen muchos salmos que se llaman salmos de ascensión a Jerusalén, o también se traduce por salmos de peregrinaje. Peregrinar a Jerusalén. Eso es lo que se hace. Por eso, qué hermoso concepto. Los que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios. Había muchos. Y dentro de ellos había griegos también. Entonces, esto es importante. Ver a Jesús, como piden estos griegos, que además, qué interesante que se lo dicen a Felipe. El nombre Felipe es un nombre en griego. El amigo de los caballos quiere decir. Eso quiere decir la palabra Felipe. Pero Felipe se lo va a decir a otro discípulo. Entonces, muy importante, se acerca a Andrés. Y la palabra Andrés también es griega, de origen griego. Y Andrés quiere decir el varón. Por eso yo nunca he entendido las mujeres que se llaman Andrea. Nunca lo he entendido. O sea, se llaman varón. Pues yo no sé por qué una mujer se llama varón. No he entendido nunca. En Italia, cuando yo vivía en Italia, ese nombre jamás lo usan porque pues, es ilógico el concepto. No entra. Como en Italia tampoco nunca nadie usa el nombre propio para un varón de Jesús. No, nadie lo usa. Está reservado al Señor Jesús. Aquí le ponen Jesús hasta a los perros. Entonces, no se utiliza, definitivamente. Siempre vamos a encontrar el nombre Jesús en la Sagrada Escritura, en los textos, etc. En la piedad, en la liturgia, etc. Pero nada más, no se usa como nombre de persona. Y cuando van los mexicanos y les dice que se llaman Jesús, se extrañan y dicen, ay, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Y ya luego vienen ahí las justificaciones. En fin, cuestiones muy, muy interesantes. Ver a Jesús es adherirse. No es nada más ver el hecho físico de que estoy viendo, como vemos pues todo lo que vemos, que además no es lo mismo ver que observar. Entonces, en el fondo, se quiere ver con los ojos internos a la persona de Cristo Jesús. No les interesaba tanto ver un judío normal como había por todos lados. No,
Les interesaba concretamente a la persona de Cristo Jesús, el Mesías. Porque su fama, sus palabras, sus milagros eran ya muy conocidos, pues, en su tiempo. Y queremos verlo, significa queremos adherirnos, queremos entender de qué se trata, queremos descubrirlo en la profundidad. Y además, el Evangelio de Juan está implícitamente diciendo otro aspecto, que el Evangelio tiene que empezar a ser universal, tiene que llegar a los griegos, pues porque era la cultura de la época. La lengua griega, el griego koiné del siglo IV antes de Cristo al siglo IV después de Cristo, que fue en el que fue escrito el Nuevo Testamento, ese griego koiné, fue en el que se evangelizó todo el Medio Oriente, el mismo que se llevó a Europa, al norte de África. En Roma, curiosamente, no se hablaba tanto latín, aunque ellos habían inventado el latín. El latín romano se utilizó después. En tiempos de Jesús se hablaba griego, aún en Roma. Por eso, esos que dicen que la liturgia auténtica y verdadera es en latín, es mentira, no es cierto. La liturgia auténtica es en griego, aún en Roma, en griego. Todo se decía en griego. Los textos todos están escritos en griego y cuando uno quiere estudiar hay que entrarle al griego. Por eso nos han quedado reminiscencias de esos textos. Cuando nosotros decimos en la celebración de la Eucaristía, Kyrie eleison, estamos hablando en griego. Christe eleison, estamos hablando en griego. Kyrie eleison es griego. Por eso hay las dos maneras de decirlo y lo dice ahí bien claro el misal. O se dice Kyrie eleison, y qué bueno que muchas comunidades lo usan y lo usan sobre todo en tiempo de Cuaresma, o en la traducción de la lengua propia. Señor, ten piedad de nosotros. Los italianos dicen Signore pietà, pietà, como la pietà, la escultura de la pietà. Entonces, esta perspectiva de que el Evangelio se empieza a abrir al mundo griego, al mundo pagano, después se va a abrir hacia la parte de Asia, llegando hasta India, y aún hasta por la ruta de la seda, hasta China, a esos lugares, a esos confines, por lo menos lo que se tenía conocido hasta ese momento. Ya ven que Alejandro Magno, pues conquistando el mundo, llegó hasta India y llegaba a todo esto. Su maestro Aristóteles tenía la teoría de que la Tierra era redonda, porque es mentira de que todo el mundo ha pensado siempre que la Tierra es plana o cuadrada y todo eso. Esos son conceptos míticos, nada más. Es que era ilógico y además basta ver el mar, cómo la embarcación se va perdiendo para ver esa redondez, ¿no? Entonces les decía Sivan, claro, pues no tenían idea de las dimensiones, pero el concepto ya por allí se estaba manejando. Y aparece nuevamente esta realidad de glorificar. No podemos leer este quinto domingo si no antes hemos reflexionado profundamente el cuarto domingo, donde hablaba exactamente de que Cristo es glorificado. Entonces, qué expresión tan importante de que Jesús empieza ante estos que quieren hablar con Él. Jesús empieza a decir, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre, el título que se daba a sí mismo, sea glorificado. Se realiza esta glorificación. Pero ahora nos va a decir cómo. A través, lo va a presentar a través de otro símbolo, tercer símbolo. Yo les aseguro que si el grano de trigo. Entonces, como siempre Jesús en su vida presenta estos
elementos sencillos, el grano de trigo. Ya se había hablado muchas parábolas de el trigo, del grano que cae en la tierra, que produce fruto, etcétera, qué cantidad. Ahora, así como Jesús es el templo de Jerusalén, el nuevo, es la serpiente levantada en lo alto en un mástil, ahora es grano de trigo. Se identifica con este concepto. Yo soy como un grano de trigo. Pero no para tenerlo en una exposición que es el mejor y es el esto, no. Para que sea sembrado en la tierra, para que vaya a las entrañas de la tierra. Y por eso Jesús va a estar 3 días en el sepulcro. No vayan a pensar que 3 días de 24 horas, no. El Viernes Santo explicamos esto. Si el grano sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Necesita abrirse, destruirse para producir nuevo grano. Eso sucede en todos los cereales. Aquí nuestro maíz, pues tiene esas características. El arroz, la cebada, el trigo, que son los cereales pues, que han alimentado a la humanidad por milenios. ¿Existen conceptos míticos para entenderlo? Pues sí, qué bonito, qué interesante. Aquí mismo en Mesoamérica, para entender qué es el maíz, porque además aquí se domesticó el maíz, existe ese concepto mítico de que Quetzalcóatl lo regala, va, lo busca, lo entrega y las hormigas le ayudan, en fin. Pero son maneras de querer explicar una realidad profunda, que al final entendemos que el alimento es un regalo de Dios. Entonces, a eso se reduce. Pero si muere, produce mucho fruto. Y entonces por eso la muerte de Cristo es la que produce mucho fruto. Es importantísima esta expresión de la muerte. ¿La pasión de Cristo qué es? ¿Es para llenarnos de dolor y para decir, ay, qué tristeza, y cómo lloro, y etcétera? No. ¿Cómo leemos la muerte de Cristo? ¿Cómo leemos ese acontecimiento? Además, acuérdense aquello que dice también el mismo Evangelio de Juan. A mí nadie me quita la vida. Yo la doy. La doy porque quiero, porque tengo poder de entregarla, de darla, pero también tengo poder para recobrarla, porque es Dios. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, la hora de Jesús, el momento de la hora, es exactamente el momento histórico de su cruz, de su glorificación, de su entrega. Por eso en la muerte el Padre Celestial le da a Cristo toda su gloria, lo transfigura. Por eso el segundo domingo de Cuaresma, la segunda jornada, ya hemos reflexionado sobre la transfiguración, que adelantaba en el monte Tabor todo lo que iba a ser este camino de glorificación concreta. La pasión en San Juan consiste, por lo tanto, en su gloria. Contemporáneamente, lo que he estado insistiendo, que se da muerte y resurrección en la imagen del crucificado, en la hora de Cristo, y el destino de muerte y de gloria manifestado a través de esta expresión, como es el símbolo del grano de trigo. Glorificación y exaltación. Por eso, el único que narra el acontecimiento sucedido inmediatamente después de la muerte
de Cristo es San Juan, la transfixión de Jesús. Cuando el soldado, con la lanza, lo introduce y del costado abierto de Cristo sale sangre y agua. Símbolos sacramentales de la vida nueva, del agua y la sangre del Cordero. En el profeta Ezequiel hay una hermosa figura que habla del templo. El templo de Jerusalén, que del lado derecho sale un manantial de agua que va purificando todo a su alrededor. Todo se convierte en un río de agua viva, la cosecha, los árboles, etc. Todo el mundo dice, ¿por qué si se supone que fue traspasado el corazón de Cristo? ¿Por qué en las representaciones aparece del lado derecho? Por la tradición que dice el profeta, que del lado derecho del templo mana esta agua. ¿Qué nos dijo el tercer domingo, la tercera jornada? Cristo es el templo. Y de ese templo abierto ahora en la cruz, brota esta agua viva. Por eso, en una de las fiestas de los tabernáculos, cuando Jesús fue a Jerusalén y se realizó el rito del agua, Jesús gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y del que beba correrán ríos de agua viva. Y anunciando, simbolizando lo que iba a ser que Él estuviera en la cruz. Esa agua que brota. Y dice el evangelista, esto lo decía del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús entregó su Espíritu, el Espíritu Santo inundó al mundo. Son figuras, son imágenes, son formas catequéticas que los evangelios nos presentan y que a nosotros en esta jornada de ejercicios nos hace pensar, nos hace reflexionar y nos hace descubrir si realmente entiendo, capto, descubro la riqueza que hay en todo este campo, en toda esta dimensión de la persona de Cristo. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué la sangre de Cristo sale de este corazón transfito? No porque lógica y naturalmente sea el lugar donde está la sangre purificándose y todo esto que sabemos y conocemos ahora de la sangre. No, porque Cristo es el verdadero Cordero Pascual. Por eso Jesús muere en un viernes, que nosotros ahora le llamamos Viernes Santo. La víspera de la Pascua, el día más solemne. San Juan lo dice bien claro. Como era el día de la Pascua, no quisieron entrar en el palacio de Pilato para no incurrir en impureza y nada más se quedaron afuerita. Así, a Jesús sí lo echaron y por eso llegó hasta el pretorio. Pero ellos no entraron. ¿Qué sucedía el viernes? El viernes era el día que se sacrificaban los corderos, el Cordero Pascual. Por eso este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está anunciado desde el capítulo 1 de San Juan y realizado en la crucifixión de Cristo y visto en esta perspectiva de cómo Jesús lo anuncia a través de la figura del grano de trigo que cae a la tierra y muere. Y de ese grano
surge un árbol, el nuevo árbol, ya no el árbol del Génesis, sino el nuevo árbol de la vida, que es el árbol de la cruz. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Vengan, adoremos. Entonces, y en ese árbol está el mejor de los frutos, que es el cuerpo de Cristo, la persona de Cristo. Ya no el fruto de la tentación, no el fruto que destruyó la relación con Dios, con Adán y Eva. La mujer tomó el fruto, lo comió y le dio al marido, que era un engaño de la serpiente. No, cómetelo, no hay ningún problema. Como todas, ya saben que las serpientes y las señoras se ponen ahí de acuerdo. No va a pasar nada. Al contrario, serán como Dios. Y ese es el pecado. Querer ser como Dios por los propios esfuerzos. No. Seremos como Dios por el esfuerzo de Cristo, por la redención de Cristo, por lo que Cristo ha realizado, por lo que Cristo hace en la cruz. Entonces, ese sí es el verdadero fruto, el cual, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí, como un fruto. Por eso, ¿quién no pasa por algún árbol y ve los frutos y son apetecibles, como dice el Génesis? Mentira de que fue una manzana, eso lo inventaron los medievales, no es una manzana. Claro, las manzanas son muy sabrosas, las peras son muy sabrosas, los higos, a mí me gustan más los higos. Yo veo una higuera y sí me acerco a ver si puedo comer alguna higuera, o en fin. Entonces, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí, porque yo soy el mejor de los frutos. Por eso, la mejor manera, y ya lo hicieron mucho en el arte barroco, muchos pintores en el arte aún medieval, que junto con la cruz está acompañada de muchos elementos decorativos, de muchos elementos expresivos, bellos, hermosos. Tanto así que por eso también en Oriente y aún en Occidente se crearon lo que se llaman las cruces mahatas, las cruces llenas de gemas, de las gemas preciosas, porque también se identifican a los frutos con las gemas, con las piedras, porque un fruto al final pues se nos seca. Ahora tenemos las de mentiritas de plástico que pues, no sirven para nada, pero bueno, nomás nos dan la idea. O señoras que tienen ahí en su comedor un frutero de mentiritas. Llega uno y se lo quiere comer y no, pues es de mentiritas. Es de cera, no te lo vais a comer. Pero una piedra preciosa siempre permanece. Y Cristo es la piedra preciosa, el más precioso de los frutos en este sentido. Cuando yo sea levantado, atraeré todos hacia mí, indicando de qué manera habría de morir en la cruz. Y ya nos lo anunció desde el domingo anterior, desde la jornada cuarta. Y entonces esta imagen, esta expresión ciertamente es muy bella, muy rica, muy entusiasta en este aspecto. Amor y muerte están en el corazón de Jesús, en el corazón íntimo de Jesús. No cabe duda, como dicen algunos autores, y ya desde la antigüedad griega se pensaba en esto, que en el ser humano existen dos fuerzas, el tánatos y el eros. La muerte, el tánatos, y el eros. Ojo, no el amor erótico, sino el amor caritativo, el amor oblativo. Los refiero, si quieren estudiar, si quieren reflexionar más sobre este sentido del amor, porque nadie había escrito sobre esto como lo hizo el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica, Deus Caritas Et,
sobre este sentido del amor. Y ahí explica este amor oblativo, caritativo, erótico, etc. Porque son partes del sentido humano, de la perspectiva humana. El eros y el tánatos están presentes. ¿Cuánto el Evangelio, la persona de Cristo, y aún con todas estas perspectivas, desde la filosofía antigua y hasta las formas más nuevas, porque esto también está muy metido en el pensamiento freudiano y todo esto, no crean que es muy novedoso. Y ahora también se retomó, me acuerdo, desde Freud, y hay textos y otros autores, en fin, es interesantísimo todo este pensamiento, y además visto, iluminado a la luz de Cristo. Se ve de una manera ciertamente importante. El trigo, el vino y el aceite en el pueblo de Israel era la ofrenda ritual. Pero lógico que el pueblo de Israel aprendió mucho también de tantos siglos de esclavitud en Egipto. Y por eso el trigo está simbolizado por el emblema de Osiris. Y Osiris es el dios agrario por excelencia. Y por eso esa representación tan curiosa del Osiris, donde abunda la vegetación. No se nos olvide que en la antigüedad Egipto era el gran granero del Imperio Romano y de aún otros imperios, y aún en la parte de Persia y de todo aquello. Pues por eso era tan importante la mano de obra y todas estas cuestiones. Y Osiris además también es el dios de los muertos, pero que muere y resucita. ¿Se están dando cuenta a quién le está escribiendo? ¿Quién está escuchando esto? Griegos. Entonces Jesús retoma también esa tradición griega de los mitos. En Jesús se resumen también todos los mitos, los pensamientos. Ellos, de alguna manera, en esa cultura, en ese mundo, pues también se tenían estas ideas de Osiris, que era el dios que había muerto y resucitado. Por eso en el libro de los muertos aparece siempre, cuando está el embalsamamiento, siempre el que lo está realizando se cubre con un elemento que hace referencia a la máscara de Osiris. Entonces, esta expresión ciertamente muy importante. Jesús, por lo tanto, con esta forma nos expresa la devoción muy fuerte, muy clara, muy significativa que se puede tener sobre su glorificación. ¿Quién la está avalando? El Padre. El Padre Celestial, la voz que viene del cielo. No es por mí, dice Jesús, es por ustedes. Es la misma voz del bautismo. Es la misma voz de la transfiguración y es la misma voz cuando se abre la experiencia de la muerte y resurrección de Cristo a todos los pueblos. Yo escucho esa voz. Yo contemplo a Cristo como la semilla de la vida. Yo soy capaz de descubrir todo lo que Cristo me da en su muerte y resurrección y creo realmente en la resurrección de Cristo. Al final no nomás lo creo de dientes para afuera, sino en la realidad más profunda. Entonces, mi fe está totalmente construida en Cristo. Y puedo hacer una especie de peregrinación espiritual de subir a Jerusalén para encontrarme con Cristo. En su cruz, saber que Él es el nuevo templo, la nueva serpiente, el nuevo trigo, y que estas imágenes tienen todo un contenido, todo un concepto muy bello, muy hermoso y muy profundo, con el cual me enriquezco en la fe y el cual me hace vivir más plenamente esta Cuaresma.
Nos encontraremos en la próxima jornada.